Hace exactamente 33 años, un 16 de enero de 1992, la población salvadoreña daba testimonio del fin de una guerra que por más de una década sometió a miles de salvadoreños a enfrentamientos, persecuciones, asesinatos, torturas, secuestros y masacres. Ahora, un grupo de miembros de organizaciones, representantes de víctimas del conflicto o de crímenes cometidos en esa época, subrayan la importancia del fin del conflicto, aunque aún ven desafíos. Para nosotras, para las víctimas en general, la firma de los acuerdos de paz significó eso: paz, tranquilidad y sobre todo esperanza de una vida mejor. Por lo menos en el sentido haber sido reconocidas como víctimas de en su momento, que lastimosamente veamos las décadas que pasaron, 33 años después de la firma de los acuerdos de paz, y las víctimas no han sido reconocidas como tales. Existe esa deuda. Lastimosamente, en la actualidad no, el Estado ha reconocido que hay víctimas del conflicto armado, pero no se ha reconocido a la víctima dándole el lugar que se merece. Por ejemplo, las víctimas solicitan que el 30 de agosto sea el Día Nacional de las Víctimas, más sin embargo, se ha establecido que el día de mañana es el Día Nacional de las Víctimas. Entonces hay una contradicción porque se reconoce que hay víctimas del conflicto armado, mas no se les da el lugar que se merecen. Se reconoce que hay víctimas del conflicto armado, mas no se preocupan el Estado y las entidades correspondientes en trabajar y velar por las víctimas. ¿Dónde estaba usted y cuál fue su reacción cuando se dio cuenta de que se firmó la paz? Pues cuando se firmaron los acuerdos de paz, yo estaba ya como miembro integrante activo del Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados durante el conflicto armado. Así que pues allí estaba y fue una alegría para todas las personas que, como le digo, que fuimos sobrevivientes, que somos sobrevivientes de masacres, de emboscadas. ¿Qué fue lo peor que le pasó durante la guerra? A mí lo peor que me ha pasado durante la guerra, pues, es ese vacío, esa herida profunda, ese vacío que no se llena con nada, que es la pérdida de su padre, y saber que su padre fue detenido, desaparecido, justo en los años que una hija, pues, más le necesita, emocionalmente, más que todo cuando está sufriendo violencia de personas cercanas, que debería recibir protección, pero no lo hay. Y en la búsqueda de un amparo de un padre, encontrarse con esa sorpresa, pues ese vacío se lleva ahí y no se llena con nada. ¿Su papá desapareció? Sí. ¿Y nunca No, lo encontraron? no ha sido. Eh, ¿Qué fecha desapareció? en el 87. 87. Uh-huh. ¿Y nunca jamás lo volvieron a alguna seña, alguna No, signo no. Pero las víctimas, pues seguimos, los familiares seguimos en la búsqueda de la justicia, la verdad. Y pues es por ello que hacemos hincapié en cada momento, pues que es urgente que se elabore y se trabaje en una ley de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado. Fui capturado en septiembre de 1985 por agentes de la CIA sección Venezuela, y fui interrogado y torturado en la Policía Nacional, en el Castillo. Bueno, la verdad es que como la tortura es uno de los... está condenado incluso por los convenios de los tratados de la guerra, y digamos, nada justifica eso, digamos, ni digamos el disentimiento político que haya, la discusión. Entonces, por el mero hecho de disentir en el periodo del conflicto, pues se corría el riesgo de que alguien fuera capturado, torturado, asesinado o desaparecido en el peor de los casos. La verdad es que en los acuerdos de Chapultepec se logró pues silenciar las armas, ¿verdad? Que era un buen paso porque era muy angustiante para la población
saber que en cualquier momento podía ser víctima de fuego cruzado o otro tipo de hechos como la captura de gente inocente por mera, digamos, sospechas o incluso por vendetas personales, ¿verdad? Muchas veces se utilizaba eh, la delación falsa, digamos, sobre gente que no tenía ninguna participación en el conflicto como beligerante, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer los salvadoreños para no repetir la experiencia de la guerra? Eh, primeramente, conocer la verdad de lo sucedido. Ese es uno de los elementos, de los parámetros de la sala, que es muy acertado. El otro es la justicia, ¿verdad? Llevar a los criminales de guerra a un juicio justo en el que tengan su defensa y puedan, digamos, pueda comprobárseles la participación de sus crímenes. La reparación para las víctimas es importante, reparación tanto material como en salud, ¿verdad? Tratamientos psicosociales en parte de los casos. Y en último, otro componente es la garantía de no repetición. ¿Qué se debe hacer para que lo que provocó el conflicto armado en El Salvador no se vuelva a repetir? Y el último parámetro es el de memoria histórica. Tener sitios de memoria, museos, que la gente pueda, digamos, también tener espacio para testimoniar. ¿Vivimos en paz en El Salvador? Pues mire, yo creo que no, ¿verdad? Puede ser una paz simulada si uno quiere, ¿verdad? Pero yo creo que, como dicen, ¿verdad? La paz debe tener cimientos de justicia, de igualdad, de equidad. Y en ese sentido yo sí creo que a este país le hace falta mucho para que sea un país justo, inclusivo y democrático también. Por lo tanto, hablar de paz, yo creo que es hablar de una paz simulada. ¿Cree usted que hay conciencia en los jóvenes de que en El Salvador existió la guerra? Mire, yo sí creo que hay conocimiento de que hubo un conflicto, ¿verdad? Y hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que hacen esfuerzos por recuperar la memoria histórica, porque eso hay que decirlo. Quizás no es la totalidad, pero sí hay un esfuerzo grande de la juventud de recoger esa memoria histórica. En ese sentido, lo que se busca, ¿verdad? A veces por las mismas autoridades gubernamentales, es que ya no tengamos memoria histórica. Y eso hace que nadie recuerde que hubo hace 73 años una firma de acuerdos de paz, ¿verdad? Y yo creo que ese es un error político, eso es una apuesta mala como nación. ¿Cómo los salvadoreños podemos evitar otra guerra en El Salvador? Fundamentalmente, nosotros estamos pidiendo, digamos, todo un proceso de justicia transicional. Y la justicia transicional tiene 5 pilares. Y entre esos 5 pilares tiene medidas de no repetición. En ese caso, ¿verdad? Si la Asamblea Legislativa, que tiene una gran deuda con las víctimas y con el país, no genera un marco jurídico para generar un proceso de justicia transicional, yo creo que le está apostando a que estos conflictos se vuelvan a repetir décadas y décadas, ¿no? El presidente ha dicho que la guerra es una farsa. ¿Qué cree usted de esta afirmación? ¿Fue una farsa la guerra y los acuerdos de paz también? Yo creo que no. Yo siempre he creído que ha habido una apuesta política errónea por parte del gobierno. Porque esto es más fundamentalmente pensado para un discurso para Arena y para el FMLN. Y de ahí decir que la guerra fue una farsa, me parece que es una apuesta y un error político. Porque hay víctimas, ¿sí? Hubo desgaste económico, hay muertos. Por lo tanto, ¿cómo poderle decir a estas víctimas que la guerra fue una farsa? ¿Y por qué se dice que la guerra es una farsa? ¿Es por el desprestigio de los actores firmantes? Yo creo que sí. En el fondo es una apuesta política, como yo digo, errónea, porque lo que busca es desgastar a los 2 firmantes de los acuerdos de paz, ¿verdad? Arena, que estaba en el gobierno, y el FMLN, que era la otra parte beligerante del conflicto. Como salvadoreños, cada uno de los actuales 6 millones de salvadoreños que vivimos en ese país y los que viven en el extranjero, debemos de preservar
los hechos difíciles en que vivimos. Fueron más de 20 años, desde los finales de los 60 hasta la firma de los acuerdos del 92, que hubieron o vivimos momentos difíciles, no podíamos, que se manifestaban en el libre tránsito, en libre pensamiento y cualquier expresión que pudiera ser individual o colectiva. ¿Es los acuerdos de paz y la guerra una farsa? Por supuesto que no. La guerra, de todos los conflictos sociales internos, son el reflejo, son el producto de condiciones que obligan a la población, al pueblo, para exigir a los gobiernos que se cumplan sus derechos. Y eso no se puede decir de que la guerra y la firma los acuerdos de paz que fueron producto del término de la guerra fueron una farsa, ¿verdad? Porque eso es el producto de una larga lucha de sufrimiento que se traduce en expresiones o se tradujo en represión, como desapariciones, capturas, desplazamientos y una serie de otras condiciones, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no se puede decir que los acuerdos de paz son una farsa. La paz es un elemento que nunca se alcanza a desarrollar, pero en el momento en que se vive, las personas en la sociedad salvadoreña no reúne o no vive en un mínimo de paz, porque la paz es una expresión en todos los sentidos, desde la subsistencia de las personas hasta un estado anímico de vivir en armonía en toda la sociedad, y actualmente no podemos decir eso. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, que todos somos víctimas del régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, una vez hayan normas o leyes que opriman a la sociedad, no se puede considerar que vivamos en paz. Luis Villa Herrera, un líder juvenil salvadoreño que no había nacido cuando se firmó la paz, cree que hablar de lo que sucedió en la guerra es una forma de no repetir la experiencia de la guerra, pero no ve una conciencia suficiente en los jóvenes. Yo creo que contar la historia debe ser como importante. Hablar sobre lo que sucedió con las diferentes generaciones es importante. Por ejemplo, mi generación, yo tengo 29 años, históricamente yo no oía sobre este conflicto armado. Yo no, lo poco que escuché era que la gente se escondía, que habían dos bandos y eso era todo. Y ya de ahí en el colegio pues también lo conocí, pero muy brevemente. Es un tema que no se desarrolla a nivel de secundaria ni en los colegios. Y es algo que sí debería de marcar la historia salvadoreña. Entonces contar el relato pues es muy importante, y redignificar a las víctimas de esto, el tema de accountability, eso es muy importante y es algo que todavía se sigue en deuda. Si yo lo hablo con amigos de diferentes partes del país, hay poco conocimiento de estos temas. Y si nos vamos a jóvenes y a niños, hay casi que nulo conocimiento de lo que sucedió y la lucha que se creó durante ese momento. Entonces yo creo que sí, que eso se conecta con la primera pregunta, el tema de contar, el tema de pasar este conocimiento es muy importante. Hay una gran insatisfacción de la población porque el sistema político falló después de los acuerdos de los acuerdos de paz, y esto genera ese resentimiento en la población precisamente para desprestigiar lo que los acuerdos de paz vinieron a hacer. Lo que sucede es que se viene de un periodo traumático donde la población que lo vivió sufrió muchísimo. El acuerdo de paz vino a ser como una curita porque no fue creado de forma integral, y luego de eso que también se ha utilizado como básicamente
una bandera política de que siempre los mismos de siempre, etcétera, etcétera, y se ha politizado. El acuerdo de paz que tuvimos fue lo mejor que se pudo obtener en ese momento, y los gobiernos que le siguieron pues tuvieron que haber construido país, y es algo que no se hizo porque se sembró esta polarización que hoy en día ha dado sus frutos, y es precisamente el desencanto de la población, y cuando ven una nueva figura como lo fue el actual gobierno, que pues para ellos solventaba los problemas, pues fue la solución. Entonces creo que todo eso tiene un bagaje histórico y cronológico que al día de hoy ha tenido su impacto.